Demandan al gobierno de Biden por una política de Trump que congeló emisión de visas. Una coalición integrada por casi 200 organizaciones, firmas de abogados y personas individuales demandaron al gobierno por negarse a emitir visas a ciudadanos de una treintena de países por la pandemia. Las prohibiciones fueron decretadas por Trump el año pasado, pero en enero Biden firmó una proclama que validó las medidas hasta nueva orden. Una coalición integrada por casi 200 organizaciones, personas individuales y firmas de abogados demandaron al gobierno de Joe Biden por negarse a emitir visas a ciudadanos de una treintena de países por la pandemia del coronavirus. Las restricciones fueron ordenadas por medio de 5 proclamas firmadas por Donald Trump el año pasado y que congelan la emisión de visas para evitar la propagación del COVID-19. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración AILA, uno de los demandantes, señala que si bien el presidente puede, en uso de sus facultades ejecutivas, suspender la entrada al país de ciertos ciudadanos, la orden no requiere que el Departamento de Estado deje de emitir visas, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que enfrentan una larga espera para poder viajar y entrar a Estados Unidos. Las proclamas de Trump agravaron el problema de las demoras, dijo Jesse Bless, director de litigios federales de AILA. La querella. La demanda fue presentada en contra del secretario de Estado Antony Blinken. La querella indica que tanto él como el departamento que encabeza se han negado ilegalmente a emitir visas debido a prohibiciones temporales de viaje que restringen la entrada de personas que han sido presentes en determinados países. El 28 de enero, 8 días después de asumir el control de la Casa Blanca, Biden validó las proclamas de Trump por medio de otra proclama, 1014-3, que también suspende la entrada de extranjeros provenientes de zonas o lugares que presentan riesgo de transmitir la enfermedad del COVID-19. Los tribunales le han dicho repetidamente al Departamento de Estado que no puede adoptar una política de no visa cuando el presidente suspende la entrada de personas de proclamación, agregó Bless. El fracaso del departamento en este caso es particularmente atroz porque las personas que obtienen una visa pueden ingresar al país después de ir a un tercero que no figura en la lista de prohibiciones y estar en cuarentena durante 14 días. Bless dijo además que lamentablemente la Cancillería no ha estado dispuesta a considerar las preocupaciones planteadas por AILA y el resto de demandantes, y que la demanda se debe precisamente a esa negativa a reconocer la ilegalidad de la política de no emitir visados. A pesar de fallos adversos, los demandantes indicaron que además que a pesar de haber sido reprendido repetidamente por los tribunales de justicia, el Departamento de Estado se ha negado a hacer lo correcto y adjudicar todas las visas, y expresaron confianza en que ganarán el juicio antes de que el gobierno lastime a otras miles de personas, entre ellos cónyuges e hijos de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses. Jeff Joseph, uno de los abogados de los demandantes, dijo que a través de órdenes ejecutivas primero, el gobierno de Trump y ahora la administración de Biden han mantenido a las familias separadas y evitando que empleadores puedan contratar talentos extranjeros. Están manteniendo como rehén a todo el sistema de visas basado en un abuso ilegal de autoridad, agregó. En la demanda, la coalición indica que, un año después de haber sido declarada la pandemia, ahora hay muchas formas de lidiar con la crisis del COVID y el Departamento de Estado tiene los recursos para hacer algo más creativo y razonable que simplemente cerrar los consulados. Desafortunadamente, como los consulados se niegan a emitir visas basadas en estas proclamaciones, los retrasos han crecido a niveles históricos. A menos que intervenga un tribunal, los demandantes esperan años antes de tener la oportunidad de ingresar a Estados Unidos, dijeron. El Departamento de Estado dijo que no haría comentarios sobre la demanda. La Casa Blanca tampoco ha respondido sobre el tema. El único país latinoamericano incluido en la lista de países afectados por las restricciones de visa es Brasil, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia y origen de una de las variantes más mortíferas del COVID-19, junto a Gran Bretaña. La orden de Biden. La proclama 1014-3 firmada por Biden el 28 de febrero señala que el gobierno federal debe actuar rápida y agresivamente para combatir la enfermedad del coronavirus 2019 y que la emergencia nacional continúa representando una grave amenaza para nuestra salud y seguridad.
Añade que de acuerdo con datos científicos e informes de los Centros para el Control de las Enfermedades CDC y datos sobre peligrosas variantes del virus que han aparecido en varios países, las autoridades federales han reexaminado sus políticas sobre viajes internacionales. Biden dijo además que mientras continúa la revisión de medidas de salud pública y dada la determinación de los CDC trabajando en estrecha coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, he determinado que a Estados Unidos les conviene tomar medidas para restringir y suspender la entrada al país tanto de inmigrantes o como no inmigrantes que estaban físicamente presentes dentro del área Schengen. El Reino Unido, excluyendo los territorios de ultramar fuera de Europa, la República de Brasil y la República de Sudáfrica durante el periodo de 14 días anterior a su entrada o intento de entrada a los Estados Unidos. Los demandantes insisten en que la orden viola la ley y que los miles de ciudadanos afectados tienen derecho de recibir una visa y antes de viajar a Estados Unidos pueden hacer cuarentenas en países no incluidos en la lista de prohibiciones. Los atascos generados por estas proclamas son gigantescos, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. Desgraciadamente, la prohibición detuvo la vía de acceso a Estados Unidos a la inmigración legal, suspendió la tramitación de visas de trabajo, intercambio comercial, transferencias de directores de empresas, novios, turistas, padres e hijos, que tenían aprobados sus trámites consulares para la reunificación de las familias, apuntó. La pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos para combatirla trastocaron todo el estilo de la vida estadounidense, indicó Barrón. La Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación sobre Matt Gaetz tras acusaciones de conducta sexual inapropiada. El congresista republicano ha afirmado que es víctima de un intento de extorsión y rechazó su supuesta culpabilidad en los delitos. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha abierto este viernes una investigación sobre el congresista republicano Matt Gaetz por las acusaciones que lo relacionan con conducta sexual inapropiada, uso de drogas ilícitas, violaciones de la financiación de la campaña y otras posibles violaciones de la ley federal y de las normas de la Cámara. El comité está al tanto de las acusaciones publicadas por el representante Matt Gaetz, las cuales violan el reglamento de la Cámara de Representantes, las leyes u otras normas de conducta. Ha manifestado el responsable de este comité, Ted Deutsch, según recoge CNN. Matt Gaetz, el destacado aliado del expresidente Donald Trump, está siendo investigado, además, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por mantener un encuentro sexual inapropiado con una menor de edad. Este mismo comité también ha anunciado que ha abierto otra investigación sobre el representante republicano por Nueva York, Tom Reed, a quien anunció hace unas semanas que no se presentará a la reelección en 2022 después de que se hiciera pública una acusación sobre acoso sexual en su contra, según recoge Bloomberg. Gaetz ha negado estas acusaciones y ha dicho en el periódico Washington Examiner que nunca he pagado por sexo, y segundo, como hombre adulto, no me he acostado con una joven de 17 años. El Partido Demócrata de Florida pidió la renuncia de manera inmediata de Gaetz. Sin embargo, el aludido subrayó que no piensa irse a ningún lado y que no es un monje, pero tampoco un criminal. Voy a luchar como un demonio por mis representados y por el país que amo profundamente. Ustedes no se merecen menos, especialmente ahora. Escribió este lunes en Facebook Gaetz, ferviente seguidor del expresidente Donald Trump. Los ciclos de los escándalos sexuales en Washington son predecibles y el sexo es especialmente potente en la política, agregó. Desde que el diario The New York Times destapó la semana pasada la investigación que pesa sobre Gaetz, ha afirmado que es víctima de un intento de extorsión y rechazó su supuesta culpabilidad del delito de tráfico sexual. Déjenme recordarles a todos que soy un representante en el Congreso. No soy un monje y ciertamente no soy un criminal, añadió. Según el diario, Gaetz está siendo investigado por el FBI para determinar si incurrió en tráfico sexual por supuestamente haber pagado viajes a una joven de 17 años con la que presuntamente tenía relaciones en 2019. Transportar a un menor de un estado a otro con fines sexuales
es un crimen federal. La cadena CNN, citando múltiples fuentes, reportó la semana pasada que Gaetz acostumbraba a presumir de sus conquistas y a enseñar fotos de mujeres desnudas a otros miembros del Congreso. Gaetz asegura que es un sujeto de la investigación, no un blanco. En el sistema legal de los Estados Unidos se considera sujeto de una investigación a alguien cuyas acciones caben dentro de los alcances de una investigación criminal, mientras que un blanco es alguien sobre el cual los fiscales han reunido pruebas que lo vinculan con un crimen. Durante la investigación, el sujeto puede convertirse en blanco.